Buenas tardes, mi nombre es Lisa Acevedo Rivas del grupo de segundo M. Hoy les hablaré sobre el pasado del verbo to be. Pronombres personales. I, he, she, it, you, we, you, they. Que son yo, él, ella, esto, tú, nosotras, ustedes, ellos. Para hacer oraciones en presente se utilizan tres palabras: am, is, are. Estas se clasifican cada una a su pronombre personal. Por ejemplo, am es de I, is es de he, she, it, are es de you, we, you, they. Para el pasado, las oraciones pasadas se utiliza was, were, y cada una se clasifica. Was es para I, he, she, it. Were es para you, we, you, they. Por ejemplo, para hacer una oración en presente sería she es de is, sería she is cooking, sería ella está cocinando. Para pasarla a pasado es was, ya que como se clasifican, viene aquí she was, es she was cooking, ella estaba cocinando. Otro ejemplo sería they, ellos were. En pasado, en presente sería are, they are student, ellos son estudiantes. En pasado sería they were students, ellos eran estudiantes. Para las oraciones afirmativas vamos a seguir utilizando was, were con su pronombre personal correspondiente. Por ejemplo, was es de I, he, she, it, y were es de you, we, you, they. Por ejemplo, he was a painter, él era pintor. Para realizar una oración afirmativa se debe poner el was o were después del pronombre personal. Es he was aware, él era pintor. Otro ejemplo sería they were, en este caso were, porque así lo indica su pronombre, they were soccer players, ellos eran futbolistas. Otro ejemplo de was sería I was blonde, yo era rubia. We were cooks, nosotros éramos cocineros. Bueno, para finalizar las oraciones afirmativas, bien se dice que después del pronombre personal se debe de poner was o were dependiendo de cómo se clasifique. Para las oraciones negativas le vamos a agregar not después de was o were. Por ejemplo, sería he was not a painter, él no era pintor. They were not soccer players, ellos no eran futbolistas. I was not blonde, yo no era rubia. We were not cooks, nosotros no éramos cocineros, perdón. Entonces, bien se dice que para realizar una oración negativa se debe poner not después de was. Entonces, para hacer oraciones más simples, o sea, que las personas en su vida cotidiana lo utilizan, es was and wasn't. Es como agregamos was y not, sería wasn't. Y weren't, que sería were y not. Para realizar oraciones interrogativas, bien se dice que was o were tenemos que agregarla al principio de la oración. Por ejemplo, was he a painter, y al final de esa oración se debe ponerle un signo de interrogación. En el inglés no se necesita dos signos de interrogación, solamente uno al final, que sería was he a painter, él era un pintor, y otra sería they were soccer players, were al principio, they soccer players, ellos eran futbolistas, y we were cooks, we al principio, were we cooks, nosotros éramos cocineros, nosotros fuimos cocineros. Para responder estas preguntas es yes, he were en caso afirmativo, no, he weren't en caso negativo, igual que todas. Aquí, yes, they were, no, they weren't, dependiendo mucho del pronombre personal. Por ejemplo, aquí utilizamos they, aquí vamos a poner they. Aquí utilizamos we, vamos a poner we. El único caso que sería es I. Por ejemplo, I was blonde. Para responderla sería yes,
You were, o sea, sí, tú eres, o no, tú no eres. Bueno, con esto fue Bueno, siguiendo con el tema, vamos a explicar sobre there was, there were, how many, how much. There was en singular, there were en plural. ¿Esto a qué se refiere? Singular son cosas no contables, por ejemplo, la nieve, el agua, la arena. Plural son, por ejemplo, las cosas que sí se pueden contar, por ejemplo, las naranjas, las manzanas y así. Aquí tenemos un ejemplo del singular, there was. ¿Cuánta nieve había en el bote? Para formular la palabra vamos a utilizar how much, que sería how much, cuánto o cuánta. How much, cuánta, snow, nieve, was there. Aquí en vez de poner there was, lo combinamos ya que lo cambiamos ya que es en forma de pregunta. Sería was there on the boat. ¿Cuánta nieve había en el bote? Para poder contestar esta pregunta en forma positiva es there was, singular, little snow on the boat. Había poca nieve en el bote. En forma negativa es lo mismo pero con la agregación de not. There was not little snow on the boat. Para hacerla en forma interrogativa sería was there. Aquí, como dije, debemos de cambiar was there. There was there. Sería was there little snow on the boat. Sería había poca nieve en el bote. Para contestar esta pregunta sería yes, there was. Sí, había. O en forma negativa, no, there wasn't. No, no había. Aquí tenemos un ejemplo del plural. There were en plural. ¿Cuántas hojas había en la libreta? How many sheets were there in the notebook? How many, que es cuánto o cuántos. How many, cuántas hojas. Sheets, hojas, were there. Aquí como lo cambiamos. There were, había en la libreta. Para responderlas en forma positiva, there were 5 sheets in the notebook. En forma negativa con la agregación de not sería there were not 5 sheets in the notebook. Igual para hacer la forma interrogativa es lo mismo que acá, pero con la agregación de there were y la pregunta de how many sería were there 5 sheets in the notebook. Sería yes, there were, o no, there were, que sería sí había o no había. Y con esto damos concluido el tema de hoy.